Muy bien, colegas, bienvenidos a este webinar sobre inteligencia artificial aplicado al área de matemáticas de educación básica regular. Es decir, vamos a abordar temas que pueden trabajarse a nivel de inicial, primaria y secundaria. ¿Ok? Para ello, adicional a nuestra sala de Meet que tenemos a los docentes exclusivos en poder participar y hacer sus preguntas de forma directa. También estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, ¿no? Para los docentes que no hayan coincidido con los horarios y lo puedan revisar la grabación después. Ok, empezamos. Por definición, la inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en desarrollo de sistemas y programas. Ya, aquí ya creo que tenemos una gran muestra de cómo la matemática, ¿no?, ha permitido lograr esta tecnología, ¿no? Porque si bien la informática es un área aplicada, pues necesita de la matemática como una área básica para que pueda desarrollarse. Entonces, sin matemática no habría informática y sin informática no habría inteligencia artificial. En conclusión, gracias a la matemática existe la inteligencia artificial. Este programa permite pensar a las computadoras, ¿no? Les permite pensar, aprender y tomar decisiones de manera autónoma, imitando la inteligencia y el razonamiento humano. Ok, obviamente todo esto sucede no solo en nuestras computadoras, sino en los servidores donde están alojados estas inteligencias artificiales y de esa forma nosotros podemos acceder en tiempo real con ellas. Ok, entonces estos sistemas funcionan no solo en computadoras, sino también en tablets, laptops, celulares y también actualmente en televisores, ¿no? Con los Smart TV que tienen un navegador incorporado, podemos acceder a ella hasta en televisores y pronto en más dispositivos. Dentro de la variedad de inteligencias artificiales vamos a trabajar con ChatGPT, ya que es una inteligencia estable, de las más robustas, ¿no? Eh, Fue lanzado a noviembre del año pasado y ha tenido bastante crecimiento. Esta tecnología creada por OpenAI permite que las inteligencias artificiales puedan conversar con nosotros, ¿no? Al ser un chat, esta conversación es a modo texto, es decir, digitamos las preguntas y obtenemos las respuestas en texto. Dentro de las matemáticas existe, digamos, mucho trabajo visual, gráfico. Ok, esta inteligencia artificial y las que existen todavía no nos generan, pues, gráficos, ¿no? Si uno quiere trabajar de repente en geometría o trigonometría, donde el ejercicio es gráfico para resolver, entonces no lo podría hacer. Pero no, eso no quita que no podamos trabajar esas áreas, ¿no? Porque el área de geometría, el área de trigonometría, también hay problemas que se pueden escribir y en modo texto y se puede trabajar, ¿no? Como lo vamos a ver en los ejemplos siguientes. El ChatGPT, esta es una publicación del diario Gestión aquí en Perú, el 2 de, el 10 de febrero ya había alcanzado los 100 millones de usuarios, ¿no? Superando a otras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter que en su momento salieron, ¿no? Entonces en pocos meses ha alcanzado su crecimiento mundial. Para poder ingresar a ChatGPT ponemos en nuestro navegador
www.openai.com y nos va a aparecer esta pantalla. Aquí vamos a seleccionar la opción de login, ¿no? Para poder acceder por primera vez. Aquí donde dice correo electrónico no colocamos nuestro correo, recomendamos tener abierto nuestra cuenta Gmail en la pestaña siguiente para que el ingreso sea inmediato con el botoncito que dice continuar con Google. Si usted coloca el correo, el camino es mucho más largo, ¿no? Mucho más largo. Por eso recomendamos tener el Gmail abierto. Esta es la pantalla del ChatGPT. Es una pantalla bastante simple, básica. Tiene abajo el área para poder digitar nosotros los comandos, ¿no? Los comandos. Y en el área donde dice nueva conversación, todas tus conversaciones van a quedar grabadas, lo cual es muy importante, es una ventaja de esta tecnología. Otras tecnologías no graban tus conversaciones, entonces uno tiene que estar copiando y pegando en Word o otros archivos las respuestas. Lo bueno es que aquí va a quedar todo grabado. La versión que vamos a utilizar, la versión libre, es la 3.5. Existe una versión actualizada, la versión 4 de pago, que cuesta $20, pero con 3.5 gratuita es suficiente y nos sobra, digamos, para nuestras actividades como docente. Principales prompts. ¿Qué es un prompt? El prompt es el texto o la pregunta que nosotros hacemos al ChatGPT. ¿Ya? Existen palabras claves que nos van a permitir a nosotros sacarle una mayor calidad de información al robot, ¿no? A la inteligencia yo lo llamo más como robot porque es un robot digital que está interactuando con nosotros. Empezamos con la primera palabra clave, escribe. Ok, ya, voy a trasladarme al robot para poder ejecutarlo en tiempo real. Los que están en sala del Meet, en cualquier momento pueden hacer sus consultas si tuvieran, para poder orientarlos en tiempo real también. Listo, entonces ya estamos presentes y ya tenemos aquí el ChatGPT. Ya, lo único que ha hecho es agregarle el zoom. Si reduzco el zoom, como ven, es igual a la foto que les presenté. Yo aumento el zoom para que en pantalla se vea más grande y se pone de esta forma. Ok, vamos a usar nuestra primera palabra clave, que en nuestro caso es la palabra escribe. Dice, escribe cuáles deben ser las competencias que desarrolla el área matemática en los estudiantes de nivel inicial en los tiempos de IA. Es en estos tiempos de IA, de inteligencia artificial, digamos, está cambiando, ¿no?, nuestras competencias. Ahora existen términos de alfabetización digital. Entonces, que es una competencia nueva, ¿no? Que no solo hay que trabajar con nuestros estudiantes, sino con nosotros mismos, ¿no?, como profesionales docentes. ¿Cómo está, docentes, nuestra alfabetización digital? Ya, entonces, como la alfabetización digital ya es una realidad y estamos trabajando del nivel más básico, que es el inicial, hay que entender qué nuevas competencias tengo que desarrollarlo. Y le damos a ejecutar. El robot funciona así, colocamos la pregunta y hay un botoncito que nos permite enviar la pregunta. Como ven, la respuesta es inmediata. No ha demorado ni un segundo. Ok, dice, en tiempos de inteligencia artificial, el área de matemáticas en el nivel inicial debe enfocarse a desarrollar una serie de competencias que brindan a los estudiantes las habilidades necesarias para comprender, aplicar, promover la tecnología de manera más efectiva. Ok, como ven, ha entendido nuestra pregunta, ¿no? Ha entendido nuestra pregunta. Y nos va a indicar cuáles son las competencias en el área de matemáticas que debemos trabajar desde el nivel inicial. Pensamiento lógico y algorítmico. ¿Okay? Los estudiantes deben aprender a pensar de manera lógica y algorítmica, es decir, identificar patrones, secuencias y relaciones en los problemas matemáticos. Esto les permitirá comprender y diseñar algoritmos que son bases de muchos procesos de IA. Ok, la inteligencia artificial lo hizo un humano, entonces si nosotros desde el inicial
estamos trabajando de repente estas competencias como pensamiento lógico del algoritmo, estaremos formando a un futuro de repente matemático, ingeniero, que permita construir o mejorar la inteligencia artificial que ya existe. Resolución de problemas. Los estudiantes deben desarrollar habilidades para plantear, resolver problemas matemáticos. Esto implica identificar el problema, analizarlo, buscar estrategias de solución y evaluar los resultados. La guía puede ser utilizada como herramienta adicional para resolver problemas complejos. Segunda habilidad. Entonces ya nos está dando, ¿no? Entonces hay que reforzar patrones, secuencias y relaciones. A nivel inicial creo que esto sí lo han trabajado. Pero ya ingresar al tema de identificación y análisis y plantear soluciones y evaluar resultados, esto creo que sí ya es un nivel un poquito más complejo. Hay que saber trabajarlo. Si usted como docente, hay veces nosotros como docente de matemática tenemos nuestro estilo, nuestra experiencia de trabajo, pero también es una realidad que según la institución o el colegio donde estemos, ellos tienen pues ya los libros hechos, ya tienen el sílabus hecho y un poco nos obligan a seguir esa secuencia, ¿no? En privados de repente un poco más orientado al preuniversitario. Pero nosotros como profesionales también podemos, quizá no este año, ¿no? Este año sí respetaremos la, la calendarización, pero para, para el siguiente año ya debemos estar trabajando, a pesar que es ya mayo, junio, debemos estar trabajando justamente los cambios en la calendarización, en la programación anual, en los sílabus, en los contenidos, para poder ir trabajando estas competencias, ¿no? Estas nuevas competencias. Colegio o institución que lo haga primero les va a ir mucho mejor con su futuro generacional. Y país que lo haga primero, obviamente que tiene también mucha esperanza que en un futuro pueda resolver sus problemas también como país. Entonces, esto de la educación no solo es cumplir con un sílabus, unas horas y terminar mi trabajo. Creo que como docentes sabemos que nuestra labor va mucho más allá. Estamos construyendo el futuro del país y de la humanidad, ¿no? Está en nuestras manos. Pensamiento crítico y creativo. ¿Ya? Y en el PISA, recuerden en la prueba PISA, ¿no? Ya la creatividad ha entrado, ¿no? Como un criterio de evaluación, ¿no? Porque antes era solo matemática, lenguaje, ciencias y pensamiento crítico, pero ahora ya está el tema de la creatividad. Es importante fomentar el pensamiento crítico y creativo en matemáticas. Los estudiantes deben ser capaces de cuestionar, analizar y evaluar información matemática que encuentran, así como generar ideas y soluciones innovadoras. La IA puede ser utilizada como fuente de inspiración y exploración para nuevos enfoques. Ok. Hay veces como docentes nosotros ya tenemos una forma de trabajo, tenemos procedimientos de repente que siempre han funcionado, pero en esta oportunidad nos piden de repente cómo resolver un problema de forma diferente, ¿no? De forma innovadora. Y eso nos permite de repente explorar otros métodos, ¿no? Que quizá como docentes se nos hacía difícil. ¿Y cómo enseñan la matemática en la escuela los alemanes? Y los coreanos, y los australianos, y los brasileños, ¿harán lo mismo que nosotros? Podemos preguntarnos, ¿no? Ahora, si yo quisiera acceder a esa información, quizás sea un poco difícil, ¿no? Encontrar un curso, primero el tema de alguna restricción de idioma, cuándo lo darán, en YouTube busco y no encuentro, o hay veces también sucede al contrario, no es tanta la información que encontramos que ya nos mareamos un poco con tanta información. Pero con este ChatGPT docente, y lo vamos a ver más adelante, usted puede analizar y comparar y pedir al robot que le ayude con entender y aplicar, adaptar a nuestra realidad peruana métodos de otros países, ¿no? Que según su consideración, de repente cuando lo descubra, pueda generar un mejor resultado. Entonces podemos resolver, ¿no? Con de diferente manera, de forma innovadora, los problemas que se nos plantean.
Competencia digital. En un mundo cada vez más digitalizado, los estudiantes deben adquirir habilidades básicas en el manejo de la herramienta y tecnologías relacionadas con las matemáticas y la IA. Esto incluye el uso de software y aplicaciones específicas, la interpretación de datos y gráficos generados por la IA, así como la comprensión de los conceptos fundamentales. Ok, la ventaja de esta tecnología no es como los videojuegos. Los videojuegos sí necesitan pues computadoras especiales, ¿no? Por eso se les llama computadoras gamer, para que puedan funcionar esos programas, ¿no? Porque son muy pesados. En la inteligencia artificial no. En un celular funciona. Entonces eso hace que el acceso a este poder tecnológico pueda estar de repente un poco más, puede ser un poquito más inclusivo, ¿no? Ya que en una familia de repente no tendrá para una computadora, pero sí podría hacer el esfuerzo de un celular. Ahora ese celular que lo usan pues para las redes sociales, para el TikTok, podrían darle otro uso, ¿no? Con el ChatGPT funciona sin ponerse lento, sin problemas en un celular. Ok, entonces eso nos va a permitir a los docentes de repente proponer algunas clases y sobre todo educar a los padres de familia, ¿no? Yo me imagino ya para después de estas charlas, ¿no? De mayo y quizás junio, ya para el regreso de las vacaciones en agosto, ya como docente de aula, invitar, ¿no? A hacer una charla, una conferencia con los padres de familia para que usted les enseñe cómo utilizar el ChatGPT, ¿no? En casa. Y yo que de repente estoy trabajando con algunos colegas y también tengo familiares, ¿no? Que tienen hijos en el colegio público y privado, también trato de orientarles, ¿no? Trato de orientarles, por ejemplo, en un caso de un sobrino que tenía dificultades de primero y secundaria, áreas y perímetros, y su profesor le había puesto cero, ¿no? Hay veces por tiempo los docentes no nos da pues el tiempo para explicar los errores, ¿no? Calificamos casi el resultado final. Entonces, él tenía la motivación de querer resolver el problema. Pero, digamos, me pidió ayuda y yo en vez de repente orientarlo con el celular que tenía, le dije, no, a ver, vamos a pedir a robot que nos dé 5 ejercicios de área y perímetros, pero no lo vamos a pedir para el nivel secundario, lo vamos a pedir para el nivel primario. Entonces el robot rápidamente generó los ejercicios y a nivel primario, que son más básicos, y de esa forma pudo él resolver los 5 ejercicios, y cuando resolvió su propio ejercicio de secundaria lo hizo sin dificultad. Entonces para eso nos ayuda. Ya, 5. Ya, la colaboración y comunicación. La colaboración y la comunicación son habilidades esenciales en el contexto de la IA. Los estudiantes deben aprender a trabajar en equipo, compartir ideas, debatir y comunicar procesos y resultados matemáticos de manera efectiva. Además, pueden comprender cómo la IA puede ser utilizada para mejorar la colaboración y la comunicación en el campo de las matemáticas. Esta habilidad es poco trabajada, ¿no? Poco trabajada. Desde el área de matemáticas, ¿no? Porque sí hay áreas como comunicación, personal social, donde de repente se centra un poco más en ello. ¿Ya? Entonces, ¿cómo generar actividades o proponer actividades que se puedan desarrollar en equipo? Es lo que debemos trabajar, ¿no? Y si no, usted nunca ha hecho ese tipo de experiencia, porque es diferente, ¿no? Decir, a ver, como grupo de 5 estudiantes le dejo este ejercicio, resuélvalo, ¿no? Eso creo que no calificaría como una estrategia de tratar de desarrollar el trabajo de equipo o colaboración, ¿no? Debe haber un método, hay pasos, ¿no? Desde organización, definir funciones, y roles, etcétera, ¿no? Entonces, si como docente nunca hemos trabajado en equipo problema de matemática, puede usted preguntar al ChatGPT y le va a dar muchas dinámicas, ¿no? Para poder aplicar la matemática en grupos de colaboración. Y por último, la ética y responsabilidad. A medida que los estudiantes aprenden sobre IA, es importante promover la reflexión sobre los aspectos éticos y sociales, ¿no? Relacionados. Deben comprender cómo se compila, utiliza y protege los datos de los sistemas de inteligencia artificial, ser conscientes de las implicaciones éticas de su uso.
Ok, aquí es un tema importante también, ¿no? Entonces mucho de, digamos, la no ética, la corrupción, los robos, la delincuencia, se da pues justamente por pasarse al lado oscuro, ¿no? Y eso hay que trabajarlos desde el colegio. Mira que estamos hablando del nivel inicial de la matemática. Entonces debemos generar estrategias, ¿no? Actividades que si es que por un tema de tiempo usted se le dificulta armarlo, ¿no? Por cuenta propia, puede usar el ChatGPT para que pueda pedir dinámicas donde se toque el tema ético y juntamente con las matemáticas a fin de que desde el inicial, luego en primaria, luego en secundaria, el estudiante entienda, ¿no? El tema de hacer las cosas bien. ¿Ok? Y no estaríamos generando de repente potenciales personas que terminen con dificultades con la ley, ¿no? Entonces cuando analizan, ¿no? A un país su nivel de delincuencia, corrupción, eh, siempre hay el cuestionamiento dónde estuvieron los profesores, ¿no? ¿Dónde estuvieron los profesores? Si bien no es una responsabilidad pues completamente nuestra, es todo un sistema, pero yo creo que desde lo que nos toca como docentes, si empezamos a trabajar la ética desde las clases sin importar el curso que sea, yo creo que podemos aportar nuestro granito de arena. Y si no lo hacemos, creo que ya la autocrítica queda en nosotros. Ok, entonces de esa forma, estas son las competencias que la inteligencia artificial nos sugiere a los humanos. Mira, un robot dándonos consejos a los humanos de cómo debemos o qué competencias debemos trabajar en el área de matemáticas, ¿no? Y el tema de los cálculos, los ejercicios, como que ha quedado bien pequeño con todo lo que tenemos que trabajar. Ok, ahora pasamos a la siguiente palabra clave. La siguiente palabra clave es actúa. Ya, esta palabra para mí es la más importante, ya que la actúa permite que el robot asuma un personaje, ¿no? Y pueda darnos una respuesta de mayor calidad. Le estoy pidiendo, ¿no? A ver, robot, actúa como entrenador del área de matemáticas, ¿no? Ya. No le estoy pidiendo docente, le estoy pidiendo entrenador. Ya es otro nivel de exigencia de repente, ¿no? Del nivel primaria para la evaluación PISA. Elaborar 5 preguntas con 4 alternativas del tema de ángulos. Pero como si el robot te da texto, ¿cómo le pregunta, ingeniero, el tema de los ángulos, ¿no? Ya que el tema de los ángulos casi es pues gráfico. Bueno, vamos a ver qué nos dice el robot, ¿no? ¿Se puede trabajar con ángulos en texto? Sí, ¿no? Yo creo que como docentes de geometría alguna vez hemos planteado ejercicios en texto. Si bien la respuesta sí, el estudiante lo tiene que dibujar. Entonces, aquí vamos. Ya. Por ejemplo, pregunta 1, dice, ¿cuál es el ángulo cuál es el ángulo complementario de los siguientes ángulos? Son ejercicios, ¿no? Son ejercicios de entrenamiento. Ojo, no es que te marca la alternativa A, B, C, D. No, te estaba preguntando cuál es el ángulo complementario del siguiente ángulo. Su complemento de 45, de 60, de 90 y de 120. ¿Okay? Esto, por ejemplo, como docente, pensar, ¿no? Hay veces cuando diseñamos las preguntas, estamos pensando por dónde lo enfoco. Entonces ahí nos quita un poco de tiempo, ¿no? Y este robot lo va a generar en segundos. Lo que sí nos corresponde como responsabilidad de docente es revisar, ¿no? Revisar, no podemos copiar y pegar, eso no. El robot hay que tomarlo como un asistente, ¿ya? Y a un asistente usted no va a confiar el 100%, ¿no? Siempre tiene que revisar al asistente. En un triángulo equilátero, ¿cuál es el valor de cada uno de los ángulos internos? ¿Ya? En un triángulo equilátero, ¿cuál es el valor de cada uno de los ángulos? Ok. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un ángulo obtuso? Perdón, sí son claves, sí son alternativas, me había confundido. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un ángulo obtuso? En un paralelogramo, ¿cuál es el valor de los ángulos opuestos? Y si los ángulos son suplementarios y uno de ellos mide 60 grados, ¿cuánto mide el otro ángulo? Ya, pero son cálculos, quizá no hay contexto,
Entonces la prueba PISA sí tiene mucho contexto. Y es algo que de repente, ¿por qué Robot nos lo ha presentado así? Porque nosotros hemos hecho una pregunta muy general también, ¿no? Dame ejercicios. Si bien con la, con, con la temática de PISA, ¿no? Dentro de los temarios, pero no le hemos dado un contexto. Y para mí, para la matemática, el gran aporte que tiene esta inteligencia artificial es que le va a dar contexto a los problemas. Y eso nos va a permitir a nosotros, de repente, ya abordar las matemáticas en diferentes áreas, ¿no? Y según la calendarización de su institución educativa, pública o privada, de repente se vienen actividades, ¿no? Si viene el día del agua, entonces, ¿cómo aplico la geometría, ángulos al día del agua? O se viene no sé, pues desde el aniversario del colegio, fiestas patrias, digamos, el día del idioma, el día de la madre, el día del padre. Cualquier actividad, usted puede aplicarlo desde el lado de las matemáticas. Le va a ayudar a dar contexto. Entonces, para ello, le vamos a agregar una coma y le vamos a dar la siguiente instrucción al robot. Aplicarlo en un contexto de biohuerto. ¿Ya? Entonces, quizás queremos ver cómo genero ejercicios a nivel PISA con el tema de los ángulos, pero dame un contexto de biohuerto. No me des solo calcula, mide los ángulos, los grados, no. Entonces, al agregarle, mira, le he agregado solo esta pequeña instrucción y la magia que el robot empieza a hacer. En un biohuerto se necesita construir un triángulo de madera para delimitar un área de siembra. Si se desea que uno de los ángulos del triángulo sea recto en 90 grados, ¿cuál de las siguientes opciones representará la medida de los otros dos ángulos? Ok, entonces ya le da un contexto. Me habla de maderas, me habla de biohuerto, me habla de área. Entonces, estamos a nivel primaria, ¿no? Es lo que hemos pedido. Segunda pregunta, para instalar una estructura de riego, biohuerto, riego, tengo que unir tubos, ¿no? Se debe unir dos tubos formando un ángulo de 120 grados. Nuevamente, ¿no? Me da contexto. En el biohuerto se va a construir un compostero para crear mis lombrices, ¿no? Las lombrices. Prisma rectangular. ¿Ya? Entonces, me está hablando de biohuerto, de un compostero. Entonces ya me da un contexto diferente. Ojo, estoy en geometría y no estoy haciendo gráfico de ángulos, ¿no? Que a veces, si uno revisa los libros de algunos colegios, vemos pues en ángulos que hay líneas, calcúlame el ángulo, ¿no? Alfa, beta, teta, y no el estudiante pues no, al final cuando termina, o a veces le pregunta, ¿no? ¿Dónde voy a usar lo que he aprendido? Dicen, bueno, no sé en qué se puede usar, y ese mito se rompe con ejercicios de este tipo, ¿no? Y hay veces también yo, como reclutador de docentes para varios colegios, le he hecho la pregunta a los docentes de matemática, ¿no? Docente, y me puede dar en la vida real donde aplico lo que usted enseña, y no sabe responder. Entonces, obviamente que no está mal, es decir, es lo que hay, como dice, pero sí hay responsabilidad del colegio, no es algo que podamos descartar al docente por no saber aplicarlo en la vida real de repente, porque ha estado en un ritmo de trabajo muy diferente y se ha acostumbrado a ello. Pero sí, nosotros hacíamos charlas, ¿no? Justamente para darle estas herramientas a los docentes y a fin de que él mismo también pueda generar ejercicios, ¿no? Pedir a un docente, y lo he hecho sin ChatGPT, que me genere ejercicios de este tipo, le toma tiempo, ¿no? Y hay veces, digamos, no hace en la cantidad suficiente de repente, ¿no? Si lleva varios grados, se complica. Pero con el robot ya lo podemos hacer rápido, ¿no? Incluso si usted tiene, hay veces, ¿no? Nos toca primero secundaria, segundo secundaria, tercero, cuarto, hasta quinto, ¿no? Tengo 5 grados y a veces estoy con geometría, estoy con aritmética, tantos problemas nuevos como genero, ¿no? Sí, es una labor muy operativa, muy demandante,
pero con el robot lo podemos hacer muy rápido, ¿no? Y eso es un beneficio para ustedes. Se necesita construir una pérgola en el biohuerto, y igual me habla de ángulos, me habla de inclinaciones. Y finalmente el biohuerto se está diseñando una estructura en forma de triángulo para sostener plantas trepadoras, ¿no? En un triángulo. ¡Oh, qué bonito! Listo. Entonces, como ven, estamos combinando en este prompt, ¿no? El rol de actúa. Ya, están tocando la puerta. Ya. Estamos tocando en el rol de actúa una contextualización al biohuerto. Y usted lo puede generar, ¿no? Al contexto que usted sea. Aplicarle un contexto del Día del Padre. Del Día del Padre. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el ángulos con el Día del Padre? Veamos la magia. Y empieza, ¿no? Día del Padre, y el robot piensa, ¿no? Aplícalo en una tarjeta, ¿no? En una tarjeta de felicitación para el Día del Padre se desea dibujar un ángulo recto en la esquina superior derecha. ¿Cuáles representan estas medidas? Ya se está preparando un desayuno de sorpresa para el Día del Padre y se desea decorar una torta de forma triangular y te pide ángulos. La manualidad lo ha enfocado en base de repente a algún presente, ¿no? Interesante robot, inteligente robot. En una manualidad para el Día del Padre se está construyendo un marco rectangular, en la anterior era triangular, un dibujo especial para el Día del Padre, necesita 2 ángulos, cuánto debe medir el ángulo restante para completar los 45 grados. Y en un juego de adivinanzas para el Día del Padre se presenta una figura con 3 ángulos iguales. Si cada uno de los ángulos mide 60 grados, ¿cuál es la forma de la figura? Ok, le dio el contexto que hemos pedido. Muy bien, docentes. ¿Alguna consulta en sala? Los que están en el Meet, para seguir avanzando. De repente, ya nos quedan 15 minutos. ¿Ninguna? Ok, entonces al final ya tenemos las consultas. Avanzamos. Ahora vamos a la siguiente palabra clave. El tema de crea. Ya, el robot también nos sirve para aliviarnos, ¿no? Porque el robot, nuestro asistente, nos alivia en temas administrativos también. Entonces aquí le vamos a pedir al robot que cree una solicitud para poder participar en las Olimpiadas de Matemáticas Regionales con 10 estudiantes del nivel secundario. Entonces vamos a crear nuestra solicitud. Entonces es un trámite administrativo que hay que hacerlo siempre, ¿no? Documento. Y al comité organizador, ¿no? De estas Olimpiadas Regionales, me dirijo a usted con calidad de entrenador, ¿no? Para solicitar. Nuestros estudiantes demostraron este empeño, mostrando gran pasión por resolver problemas desafiantes, y hasta me da la sugerencia que coloque los 10 nombres en una lista, y agradecemos que nos brinden la información necesaria sobre la fecha, requisito, procedimiento para inscribir a nuestros estudiantes. Confiamos atentamente el docente, la escuela, el contacto. Ok, entonces de esta forma vemos que el robot también en algunas tareas administrativas como docentes de matemática podamos desarrollar, nos va a ayudar, ¿no? Siempre hay que leer, hay que ajustar, hay que agregar, hay que quitar, ¿no? No es recomendable un copy-pega. La lista. Elaborar una lista de materiales para la clase de geometría, acá me olvidé, para el primer año de secundaria, ¿no? Porque si no le doy el año me va a dar una respuesta muy general. Aplicando el método Singapur. Entonces como docente se animó, dijo no, bueno, el método Singapur es uno de los más mencionados de repente, ¿no? Entonces yo quiero aplicar ese método Singapur en mi curso de geometría, ¿ya? Entonces, nos faltó el tema para hacer, ¿no? El tema de poliedros. Listo. A ver, según método de Singapur, ¿qué es lo que debo llevar? ¿No? ¿Qué materiales? Y me dice, ¿no? Hojas de papel cuadriculado para dibujar y construir poliedros, ¿no? Es útil tener estas hojas, reglas, lápices, borradores, tijeras, pegamentos, ¿no? Y no solo me da la lista, ¿no? Me da como 10 cosas. También me dice en qué lo voy a usar, ¿no? En qué voy a usar cada uno de estos insumos, ¿no? Para mi clase, ¿ok? Entonces
en eso también me puede ayudar. Entonces, cuando utilicemos la palabra lista nos permite a nosotros conseguir ya un listado de cosas que necesitemos. La última palabra clave es el tema de la palabra tabla, ¿ya? La palabra tabla nos va a permitir a nosotros, uy, acá no salió, nos va a permitir a nosotros crear, ¿no? Crear. Entonces yo voy a construir aquí, ya, crear una tabla de otros métodos similares al Singapur, indicando en las columnas, ¿no? El país, el nombre del método y la descripción. En las filas proponer 6 países, ¿no? Diferentes. ¿Ya? Entonces le estoy dando la indicación crear tabla. Una tabla es una forma ordenada de ver la información. Entonces aquí adicionales similares al Singapur, ¿no? ¿Qué otros métodos tienen? En Japón está el método Kumon, ya se centra en el aprendizaje individualizado. Esta es una tendencia también. Muchos docentes están aún aprendiendo, investigando de cómo enseñar de forma personalizada, ¿no? Casi nuestra planificación está orientado al aula. Planificamos para el aula, no por alumno, cuando debe ser la enseñanza por alumno. Pero tengo 30 alumnos, claro, ahí hay un tema administrativo que sí tendría que ajustarse, ¿no? Para poder lograr. Pero más allá de la cantidad, te pongo 10 alumnos, ya, ¿cuál es su plan de clase personalizada? Entonces, si quieren una referencia, tienen el método común en Japón. En Estados Unidos está el método Math Focus, ya, este dice está basado en el método Singapur, se enfoca en la resolución de problemas y el desarrollo de pensamiento crítico, utiliza enfoques visuales y manipulativos. Si usted quiere explorar más, ya Robot le hace preguntas ya más específicas, copia esto y le dice dame más detalles, quiero plan de clase, cómo haría para este caso, para este tema, ya usted lo desarrolla, ¿no? En el Reino Unido, el método White Rose Maths se basa en un enfoque progresivo y la construcción de habilidades matemáticas a través de una secuencia cuidadosa diseñada lección-actividad. Se enfoca en la resolución de problemas y el razonamiento matemático utilizando casos prácticos. El de Finlandia, ¿no? El de RME. Este método fomenta el aprendizaje basado en la vida real, ¿no? Y en materiales concretos. Este es interesante, sería, ¿no? Y el método Singapur, ¿no? El famoso método Singapur. Y Australia también, ¿no? El MAP, el método MAP. Se basa en la resolución de problemas y la colaboración entre los estudiantes. Y entonces, como ven, métodos existen, ¿no? Cada país tiene su método. No sé si habrá un método peruano. Sería momento de formalizarlo, ¿no? De repente ya nuestra realidad, pero estos métodos internacionales nos dan de repente ideas innovadoras de cómo adaptarlo, ¿no? Porque si bien pertenecen a una realidad, a una sociedad muy diferente a la nuestra, pero quizá podemos rescatar algunas cosas que sí se puedan adaptar en el Perú. Entonces, esta es una tabla, ¿no? Hemos puesto tabla, ¿ya? Entonces aquí vamos a corregir en nuestro... Listo, ya está. Entonces es tabla. ¿Ya? Entonces la palabra tabla nos permite a nosotros usar o pedir al robot que nos organice la información pues, en filas y en columnas. ¿Cómo la IA me ayuda en clase? ¿No? Esa es la pregunta que hicimos al robot. ¿Cómo la inteligencia artificial me ayuda en clase? ¿Ya? La inteligencia artificial nos puede ayudar en cinco componentes de repente. Explicación de conceptos. Uno puede pedirle al robot que de repente nos explica algunos conceptos, ¿no? De una forma más sencilla, ¿no? Por ejemplo, si está en quinto secundario va a tocar temas de derivadas o límites que de repente son temas un poquito complejos.
¿cómo lo explico? Usted puede pedir, ¿no? ¿Cómo explico el concepto de límites en lo que es cálculo a un niño de primaria? Entonces el robot lo va a explicar, ¿no? A primaria. Pero como usted es de secundaria, entonces ya usó palabras sencillas, ¿no? Ejemplos, etcétera. Resolución de problemas. A robot usted le puede decir, tengo este problema y lo resuelve, ¿no? Ahorita hemos propuesto algunos, vamos, y te lo va a resolver paso a paso. Eso es importante como alerta a docentes, ya que el estudiante va a hacer lo mismo en su celular. Si usted le deja una tarea, resuelve este problema, pues el estudiante lo va a digitar en el ChatGPT y el robot le va a dar paso a paso y lo va a copiar. Entonces nunca aprendió, lo único que hizo es digitar al robot y lo que está en la pantalla lo copió en su cuaderno y usted le puso 20 todavía, ¿no? Entonces ahora con esta tecnología como docente tenemos que reinventar nuestras actividades para la casa, ¿no? ¿Ya? Entonces es muy importante. Lo que no podemos hacer es prohibir, ¿no? Es decir, no use el robot, no, es imposible, ¿no? Ya no se puede prohibir. Es como antes, cuando apareció el internet, decíamos, no, sin internet, a mano. No, más bien es al revés, ¿no? Utilizando el robot, quiero que resuelvas esto. Utilizando el robot. Usted en la tarea tiene que decir, utilice el robot y resuélveme esto. ¿Ya? Utilizando el robot. ¿Ya? No prohibamos el uso. Generación de ejercicios. Como hemos visto, el robot te va a generar todos los ejercicios que usted necesite. Si yo quiero 100 ejercicios, 100 te va a hacer. El robot no se cansa. Es un robot, no se va a cansar. Te va a dar 100. Asistencia a evaluaciones. ¿Ya? Actualmente, de repente para el área de matemáticas sí hay alguna limitante, salvo el cálculo sea pues no gráfico. Entonces sí el robot te va a ayudar en revisar, ¿no? las respuestas de los chicos. Si está en laboratorio, por ejemplo, los estudiantes pueden digitar la respuesta y usted eso lo pasa al robot y el robot te califica, ¿no? Ya la nueva versión de ChatGPT 4 sí tiene ya la opción de trabajar con imágenes. ¿Qué significa? Ahí sí entra el tema de que si el estudiante usted le dejó una tarea de geometría, entonces le toma la foto y el robot va a decir pues si está bien o no está mal con la foto. Ya. Pero ahorita está en pago, ¿no? $20. Más adelante, yo creo que ya para fin de año va a haber otras tecnologías que van a permitir calificar tomando foto. Tutoría personalizada. Una de las intenciones, ¿no? Es que el docente llegue a una enseñanza personalizada. Es de repente el espíritu por el cual se creó esta tecnología y la aplicación de esta tecnología en el campo educativo. El docente tiene que llegar a una enseñanza personalizada. Ahorita, antes de la tecnología, ¿se podía? No se podía. ¿Por qué no se podía? Porque tiempo más que todo, ¿no? Tiempo. ¿Ya? Entonces son 30 alumnos, cada uno tiene estilo de aprendizaje y velocidad de aprendizaje diferente. Usted debe dejar y trabajar con cada alumno de forma independiente. No se puede. Pero ahora con esta tecnología te va a reducir el tiempo y va a permitir que usted, ¿no? De repente no será el 2024, pero yo estimo que para el 2025 sí. Papás y director te van a exigir enseñanza personalizada. ¿Puede o no puede usted, profesor? No queremos que haga una sesión de clase. Queremos que haga una sesión por alumno. Cada uno tiene que llegar al resultado de forma individual. Entonces usted tiene que enseñar de forma individual. Y es la tendencia, ¿no? Ahorita todas las tesis, las investigaciones está en enseñanza personalizada. ¿Ok? Obviamente que no solo es responsabilidad de usted, hay responsabilidad también administrativa, ¿no? Porque si nos dice enseñanza personalizada de 40 alumnos por aula, no es posible. Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Y esta tutoría personalizada, el robot se convierte en el tutor. ¿Ya? Entonces, recomiendo nuevamente, organice ya para regreso de vacaciones en agosto. Usted tiene que hacer su taller de ChatGPT para los padres, para que el papá en casa, ¿no? En el tiempo que de repente ellos destinan para las tareas, no solo haga su tarea, sino pueda ayudarse con el robot a generar nuevos ejercicios
resueltos. Si el papá de repente no recuerda el tema de trigonometría, el robot lo va a resolver para que su hijo pueda de repente entrenarse, ¿no? En casa, ¿no? Con nuevos ejercicios. Ya lo del libro ya quedó desfasado, ¿no? Porque al final el libro está pues como para un estudiante promedio, pero si el estudiante que viene de la virtualidad viene con debilidades, entonces el libro no le va a ayudar, ¿no? Más bien lo va a frustrar, desmotivar. Y en la matemática hay mucho de eso, ¿no? Es decir, el no saber resolver un problema frustra y molesta al estudiante. Pero con el robot él va a poder de repente pedir al robot que le haga ejercicios más sencillos, ¿no? Si estoy en secundaria lo haré a nivel primaria. Si estoy en sexto de primaria pediré que el ejercicio que me lo haga pues como segundo de primaria. Es el mismo tema, solo que lo va a hacer más simple para que el estudiante lo pueda resolver. Ok, listo docentes, por tiempos llegamos hasta aquí. Esta ha sido una breve clase introductoria. Como siempre estamos nosotros disponibles, ¿no? En nuestro club de docentes que tenemos en nuestro chat, en nuestro WhatsApp, para poder atender sus consultas y poder orientarlo, ¿no? Si alguien desea una orientación personalizada sin costo, estamos trabajando ya con muchos docentes. Tenemos círculos de investigación que estamos formando en Amazonas, en Arequipa, Cajamarca, Ucayali, Ancash, ya que son de repente las regiones que nos han pedido algo más personalizado. Hemos estado capacitando, dando charlas en la Universidad San Marcos como ponentes. Nos han invitado de la Emilio Bardizán también para una charla, en este caso no para docentes, es para ingenieros civiles y arquitectos, ¿no? El 25 de mayo vamos a estar con ellos para poder acercarles esta tecnología. Ok, y ya para terminar, docentes, estamos en el chat principal. Alguna consulta, duda, si tienen audio pueden activarlo, o si no tienen pueden escribirlo en el chat ya para despedirnos. Ok, a ver, están conectados aquí. Tenemos a Alcides, Alessandro, Juan, Miguel, Pedro. Ya conocían el ChatGPT, lo están usando, primera vez que tienen un contacto con él. Yo sé que hay muchos docentes que recién van a ver el video, han estado esperando este webinar por horarios, a algunos se les complica, pero va a quedar grabado, ¿no? Todo esto queda grabado en nuestra página, así que lo pueden revisar con más calma. Sé que hemos sido un poco rápidos con los prompts del ChatGPT. Las diapositivas de esta charla también lo vamos a colocar en el WhatsApp, siempre compartimos para poder para que puedan acceder al material. Ok, si no hay consultas, docentes, gracias, nos vemos en otra oportunidad. Esta ha sido una charla introductoria, luego vamos a hacer más de matemática, de repente ya separado por niveles, por temas, por áreas, geometría, aritmética, etcétera, y ya podamos apoyarlos de mejor manera. Buenas tardes, gracias Alessandro, ya estamos en contacto. Ok.